quiero tomar 5 facetas, 5 partes de un hombre, 5 fragmentos para ser exacto, porque dice el Evangelio de Juan que si hubiesen podido escribir todo lo que Jesús hizo, todos sus acontecimientos, no queparían en las bibliotecas del mundo los libros. Así es que tomaré 5 fragmentos principales de un hombre condenado a la muerte, y su nombre es Jesús. Comienza la etapa final, el principio de la recta final, porque hasta el día de ayer, de ese día, de la última cena, Jesús quizás estuvo todavía tranquilo. Pero llegó el día siguiente en donde Jesús había dicho que hay que preparar la cena pascual. Él había celebrado algunos años ya con sus discípulos, sus 12 amigos. Pero esta era otra cena distinta, no era la misma. Los discípulos estaban quizás felices, contentos una vez más, viviendo la experiencia de la Pascua, la liberación del pueblo de Dios hace muchos años, de la presión de la esclavitud en Egipto. Y se había dicho que tiene que preparar un cordero y muchas cosas más adicionales con los aderezos que iban por ahí. Pero esta comida para Jesús fue la más amarga, porque él sabía lo que iba a acontecer luego. Se dieron situaciones diversas en esa última cena. Parte de ello estaba lo que Pastor Jonathan enseñó, que Jesús fue y lavó los pies a uno de aquellos que sabía que después le iba a traicionar y a insultar con las peores palabras. Sin embargo, le lavó los pies. Luego llega el momento de la cena, el Cordero Pascual, y luego llegan los elementos, el pan y el vino, y el resto comía, quizás conversaban como en cualquier comida. Ustedes ven, nuestros padres a mí me enseñaron que en la mesa hay que callar y no se habla, pero muchas de las veces la mesa se convierte en un lugar de la crítica de todo. Parece esas, ¿cómo se llama? Empresas de información en donde te hablan todo lo que ha acontecido. Ahí en esa mesa se le come al pastor, se le critica no sé cuánto y cosas por el estilo. La comida no sabe a comida, sino se le come a las personas, con la crítica, con todo. Y quizás era una cena común para el resto, para todos los 12, menos para Jesús. Jesús comía un pan amargo. Jesús participaba con ellos con una presión increíble, porque sabía lo que iba a acontecer luego. Y entonces, después que han cenado con sus discípulos y enfrente de aquel que iba a traicionarle, porque él dijo: aquel que me va a traicionar come de mi mismo plato. Y luego le dijo a su amigo, entre comillas, traicionero: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y después de haber cenado, haber cantado un himno, salen de ese lugar y llegan al monte, al tradicional lugar de oración, Monte de los Olivos. Pero llegan a un lugar llamado Getsemaní, cuya interpretación era prensa de aceite, donde prensaban las aceitunas y luego salía el aceite. Y en ese lugar preciso, porque todo lo que está en la Biblia, todo tiene su razón, su relación. Ahí en ese lugar ya empezaba a ser exprimido el cuerpo de Cristo. La referencia de la cena de Jesús está en Lucas capítulo 22 y luego seguimos para Lucas 22, 39, en donde Jesús se va a orar en el Getsemaní con todo ese dolor que tenía dentro, con ese nudo en la garganta, con esa presión y ese estrés, porque Jesús era un ser humano común y corriente como todos, menos con pecado. Jesús tenía emociones, Jesús tenía tristeza, Jesús tenía hambre, Jesús tenía sed, Jesús se conmovía por las situaciones. Y en ese lugar Jesús, cargado con toda esa presión, porque sabía que tenía que llevar el pecado de la humanidad, se va a orar. Y mientras oraba,
Él sintió una desesperación interna y la parte humana resalta y dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, este sufrimiento, lo que se me viene. Pero luego dice: pero Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y mientras oraba, dice la Biblia en el 43 de Juan 22, Lucas 22 y 44, dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando, escúchame, en agonía. ¿Cómo que en agonía? Si no había tenido ningún sufrimiento físico todavía externo, el sufrimiento era interno. Y estando en agonía, entonces grandes gotas de sangre cayeron de su cuerpo. Este fenómeno médicamente conocido como hematohidrosis, que es una afección en la cual los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen, provocando que exuden sangre, y ocurre en condiciones de estrés físico o emocional. Yo encuentro como el primer derramamiento de sangre físico. Pero ¿cómo es que Jesús empieza a sudar sangre si no tenía todavía ninguna clase de contacto o afección física? Escúchame, amiga y amigo, era el peso de los pecados que estaba llevando desde ya en su cuerpo. El cuerpo está constituido por 4 a 6, de acuerdo a la edad, litros de sangre. Y que empieza Jesús a emanar sangre ya de su cuerpo mientras estaba en este lugar. Luego después, la situación no era mejor, sino peor. Se ve invadida por una turba de soldados comandado por su amigo de 3 años, entre comillas amigo, llamado Judas. Dice la Biblia que el amor al dinero es raíz de todos los males, no el dinero, el amor al dinero. Y Judas, por 30 miserables monedas de plata, vende a su maestro. Y le había dicho a esa turba de soldados: a la persona que dio un beso en la mejilla, ese es. De pronto no vayas a descubrir quién es entre la oscuridad. Y se acerca y besa a Jesús. Y la turba se levanta y le aprisiona a Jesús. Y le tratan como cualquier delincuente común y corriente, y peor que eso todavía. Jesús expresa a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y después a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. En otro evangelio dice: cuántas veces estuve enseñándoles a la diestra del Padre. Y a ese Jesús que ayer estaba haciendo milagros, a ese Jesús que en un momento dijo: ¿por cuál de las buenas cosas me acusas?, estaba siendo apresado como un vil delincuente, como un ladrón, sin haber pecado alguno, sin haber acción alguna incorrecta. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos. He estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús, después de ser escarnecido, burlado, es llevado a un juzgamiento en la noche. Ahora de canto de los gallos, que no es común hacer un juzgamiento como estos, pero todo era posible con el afán de buscar a un inocente, de buscar a aquel Mesías, aquel que se proclamaba el Hijo de Dios y que vino a liberar, no de la presión física, política, sino espiritual, que es la más importante. Y entonces, mientras estaba ahí, es golpeado,
vendados los ojos, dice Lucas 22, 64, 63, 64, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Y vendándole, quiero que pienses eso, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro. Y cuando le golpean el rostro, ¿qué pasa? Se parte algún lugar de la cara, o quizás la nariz, porque los golpes que le dieron no eran sencillos, no era una bofetadita tan solo, eran golpes. Y eso laceran también su cara, su rostro. Y de nuevo, la segunda ocasión que físicamente emana sangre, sale de su cuerpo, sigue restándose. ¿Cómo es posible que aquel personaje importante, que solamente hablaba de amor y hacía milagros, era golpeado por unos simples hombres? Pero ¿sabes qué, amiga y amigo? Igual hacemos con nuestros pecados, porque por eso Jesús estaba sufriendo. Y mientras estaba en ese lugar, le preguntaban: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas palabras, injuriándole, tratándole mal, ofendiéndole. Me impresiona cuando la Biblia dice en Isaías que como oveja fue llevado al matadero sin emitir palabras, sin reclamar. Y luego de ser golpeado en la noche, la madrugada, muy de mañana es llevado ante una autoridad principal llamado Pilato. Pilato no quiso hacerse cargo del caso y le mandó al rey Herodes. Rey Herodes se lavó las manos, de nuevo le mandó a Pilato, y así ir y venir, y todo ese tiempo siendo como un delincuente, como quien quiera. Pilato tiene miedo, no quiere tomar juicio sobre él, sin embargo, le manda a azotar. Regularmente los látigos tenían 3 extensiones. Y en la Nueva Traducción Viviente, en Juan 19:1 dice: entonces Pilato mandó, escúchame, azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Imagínate su cuerpo recibir 39 latigazos, que era lo normal, pero si tenía 3 extensiones, multiplícale por 3, 120 latigazos con las puntas y los compuestos de plomo que se incrustan en el cuerpo de Cristo y sacan pedazos. Y su sangre por tercera vez es derramada. Porque si una herida pequeña que te haces o un corte con algo, te sale sangre, imagínate todo el cuerpo. Dicen los estudiosos que difícilmente una persona salía de ahí. No todas sobrevivían, porque todo ese cuerpo lacerado. Dice el Salmo 129:5: sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron grandes surcos. Era la profecía de lo que iba a acontecer con el Mesías. Me imagino todo su cuerpo hecho pedazos, todo su cuerpo lacerado, y la sangre manando por cada herida, por cada golpe. Pero no era eso suficiente. Le preparan una corona de espinas y luego le ponen en su cabeza. Imagínate las espinas incrustándose en el cuero cabelludo y en la frente, y todo ello, otros lugares más, otros conductos en donde la sangre se seguía derramando. Su rostro lleno de sangre. 4ª ocasión que derrama sangre. El mensaje se llama hasta la última gota. Seguía la sangre saliendo. La corona de espinas se incrusta en toda su parte de la cabeza. Imagino hilos de sangre por todo su rostro, su santo rostro, golpeado, su cuerpo lacerado, flagelado. ¿Cómo es que puede sobrevivir Jesús
¿Cómo es que puede soportar todo eso? Y les gritaban: viva el rey de los judíos, poniéndole un manto púrpura. Y le seguían abofeteando. O sea que se ensañaron estos individuos en el cuerpo de Cristo. Creo que mientras más miraban la sangre, más deseos tenían de hacer más daño. Y la pobre víctima, el Hijo de Dios, el que había dejado el trono, el que había hecho cantidad de milagros, estaba ahí. Sufre, sufre y sufre y derrama su sangre. Dice Juan 19:17, luego de que fue condenado para ir a la cruz, porque no solo se quedó ahí. La gente que el domingo de Ramos anterior estaba gritando: Hosana, el hijo de David, ahora decían: crucifícale, que muera. Y es llevando su cruz, llega hasta el Gólgota, el lugar de la calavera. Me imagino que en el camino, en todo ese sendero, debe haber recibido también más golpes. Su cuerpo era un guiñapo. Creo que no había lugar para una herida más. Y allí le crucificaron. Y con él a otros dos, y uno a cada lado y Jesús en medio. En el momento que le crucifican hay clavos. Pastor Saulo estaba enseñando aquí el día viernes. Clavos que se incrustan en sus manos y luego en sus pies. Otro derramamiento de sangre. Y el hecho de estar suspendido de sus manos y tal vez sus pies clavados ahí, su cuerpo, ¿en qué se resistía? Apenas en sus pies. Todo el diafragma subía y le apretujaba su forma aún hasta de respirar. Si preguntas a los médicos qué clase de sufrimiento te van a explicar técnicamente. Aún su respirar debe haber sido lento, difícil. No sé si alguna vez sentiste la sensación de haberte atragantado con algo. Si lo hiciste, tal vez puedas entender esto. A mí me pasó alguna vez y puedo entender cuando se suspende la respiración y no sabes cómo hacer para que reaccione de nuevo tu cuerpo. Y si se suspende por unos cuantos tiempos, se te va el oxígeno y terminas. ¿Qué tan difícil debe haberle costado a Jesús respirar en esa posición? Y en ese lugar le escriben anticipadamente una lápida en la cruz. El INRI que has visto es la interpretación de Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y luego cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque le ofrecieron vinagre, igual el pastor estaba indicando aquí que esta mezcla de hiel y vinagre, todo eso, era para que aquellos crucificados, al beber eso, de una vez termine, o sea, se acabe. Pero eso tampoco cumplía la profecía, porque Jesús voluntariamente entrega su vida y acepta sufrir por vos y por mí. Si algún momento te estás alejando de Dios, regresa al Calvario e investiga lo que pasó con Cristo. Te aseguro que vas a regresar de nuevo a los pies de Él. Y en ese lugar, dos malhechores. Y Jesús había muerto antes que los dos, porque más tarde no tenían que dejar los cuerpos en ese lugar. Pero no había quien de los amigos
No había quien había asistido a su muerte. No había quien haya asistido a su sepelio. No había quien asista a su entierro. En esa muerte ahí apenas apareció su mamá y otras mujeres y Juan. ¿Y dónde estaba el resto de discípulos? ¿Y dónde estaba aquella gente que se alimentó en 2 ocasiones, 4 y 5 mil, sin contar mujeres y niños? ¿Y dónde estuvieron aquellos que se beneficiaron con la obra de Cristo? Aquellos que resucitaron, aquellos cojos que saltaban, aquellos enfermos que se levantaron, aquellos leprosos que fueron limpios, aquellos ciegos que podían mirar. ¿Dónde estaban? No había nadie. El Señor Jesús, Señor de Señor, estaba solo en la cruz y murió ahí. Su cadáver quedó pendido de esa cruz. Estaba ya frío cuando de pronto aparecen los soldados para quitar los cuerpos de aquellos crucificados, porque se acercaba el día de reposo y no podían quitar los cuerpos expuestos en ese lugar. Y la ley era que cuando no morían todavía debían quebrarle los huesos, que se tuerzan los huesos. Imagínate, para que la persona muera. Y quebraron los huesos de los 2 malhechores que estaban a los lados. Pero cuando llegaron hasta Jesús, el centurión que le miró observó que estaba muerto, era un cadáver, estaba frío ya. Y entonces uno de los centuriones, para cerciorarse de que de verdad estaba muerto, toma una lanza y traspasa su costado. Y dice la Biblia en Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Jesús, en su 6ª acción de derramar sangre, le miro que derramó hasta la última gota de sangre. Había un personaje importante llamado José de Arimatea que había comprado una tumba para él. Y estaba obviamente sin haber sido utilizado. Y él se ofrece y van a pedir permiso a las autoridades para retirar el cuerpo de Jesús, el cadáver de Jesús. Y luego toman su cadáver, lo llevan y le depositan en un lugar frío, lúgubre, abandonado, solo. Ni siquiera una lápida había para el Mesías, el Salvador, el que hizo tanto bien. Reza un poema: no son muertos los que en dulce calma de la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que muertos tienen el alma y viven todavía. Y todos aquellos que estaban vivos estaban muertos porque no entendían. Podían profesar cualquier religión, podían llamarse hasta evangélicos, pero no entendían. Y dejaron abandonado ahí triste y solitario el cadáver de Jesús. No vinieron los amigos, no vinieron sus discípulos, no vinieron. ¿Dónde estaban? ¿Cómo que era su líder? ¿Cómo que Hosana al hijo de David? ¿Cómo que gracias por lo que has hecho? Y no había. Ahí quedó abandonado, frío, solo. Su mamá, las mujeres que acompañaban el ministerio en todo el desenvolvimiento de los años de Cristo,
No asomaron por ahí tampoco. Sus discípulos no sé qué hacían en sus casas, qué conversaban, qué cavilaban, qué pensaban. La esperanza murió. Las palabras que Jesús había dicho, yo voy a resucitar, quedaron en el aire. Pastores que era un día de reposo no podían ir, pero siquiera de lejos, pues. O cuando que Jesús fue enseñado, en el día de reposo, pues puedes ayudar aún a sacarle al burriquito de su lugar. Ahí quedó. Quizás cuánto le iban a llorar. Cuando asistimos a ciertos funerales, nosotros miramos sin ser familias el dolor de los familiares de aquella persona que ha fallecido. Y muchas veces lloramos junto a ellos mirando el dolor, pero no había quien le llore. ¿Dónde estaría el resto? ¿Cuánto tiempo le llorarían? Quizás pase un mes, 2 meses, 3, se va la cosa enfriando también y queda solo en el recuerdo. Ahora, ¿qué pasó con la esperanza que tenían, según ellos, puesto en el Salvador del mundo, en el Hijo de Dios? No te confundas, no era Diosito que estaba muriendo, era el Hijo de Dios. Y estaba ahí. Quedó, se olvidó. Pasó un día. Tal vez quedó algunos recuerdos de aquellas personas. Bueno, era, si a mí me acuerdo que me sanó de la lepra, a mí me hizo que vea, yo era cojito y ahora ando, qué sé yo había estado muerto y ahora estoy vivo. Solo quedaron los buenos recuerdos, pero la esperanza que debían tener en él murió, igual que su líder. Sin embargo, es increíble porque ni las propias mujeres que estaban sirviendo en el ministerio le creyeron. Porque el primer día de la semana, muy de mañana, estas mujeres van llevando especies aromáticas para poner y untar el cadáver. Ellos no fueron a ver si resucitaba Jesús, si cumplía su palabra o algo por el estilo, ni no entendieron. Se fueron a dejar en el cadáver estas especies aromáticas. Y lean la historia, lean todo ese acontecimiento. Aún sus discípulos, cuando vienen a ver qué pasó con Jesús, pero algo aconteció antes de que estas mujeres también incrédulos llegan hasta ese lugar. Al rasgar el alba, muy de mañana, se escucha que a pesar de los guardias que estaban ahí, una piedra se mueve. Y de pronto se prende una luz y aparece Jesús resucitado. Amén. Ponte de pie y dile: gracias, Jesús resucita. Jesús resucitado, por el cual nosotros vivimos, no está muerto como todos aquellos líderes que han fundado religiones y que están sus tumbas. Aún los famosos faraones encontraron sus momias, pero Cristo, la tumba está vacía. Amén.